El PC Gaming es una plataforma en la cual está repleta de mucha información en la cual te podés ayudar. Podés leer información sobre componentes en muchas páginas y además podés informarte sobre lo nuevo que hay en el mundo del hardware. Pero no toda esta información puede resultar ser verdad. Hay cierta información la cual no es verdad y si sos alguien novato que quiere armar su primera PC Gamer, esto te puede afectar negativamente. Por eso en este video vengo a decirte mitos que debes de no creer sobre el PC Gaming. Primer mito. El 80 Plus asegura que la fuente de poder sea segura. Si sos alguien que se informa mucho en el mundo del hardware y del PC gaming, esta información será muy obvia, pero para los que no están bien informados o son novatos, por ahí no saben. Por eso si sos alguien novato y en estos momentos te estás armando una PC gamer, te aconsejo que te fijes muy bien en qué clase de fuente de poder elijas. Por ahí escuchaste la frase de que dice que el 80 Plus asegura que la fuente de poder sea segura, pero esto es una afirmación falsa. La fuente de poder es un componente que es uno de los más importantes de todo el PC. Primero, tenemos que entender qué es una fuente de poder. Esta misma es el componente que entrega la electricidad a los demás componentes de nuestra computadora. Lo que hace es transformar la corriente alterna de nuestra casa en corriente continua y distribuirla entre todos los componentes que la necesitan mediante conectores y cables. Las fuentes de poder contienen cables que estas mismas se conectan con los componentes que correspondan. Estas mismas también tienen su cantidad de watts. El watt es la medida que mide la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un determinado tiempo. Los watts de una fuente de poder para computadora indican la cantidad de potencia eléctrica que nos da. Nuestros componentes consumen tal cantidad de watts. Por eso la fuente tiene que tener la cantidad necesaria para que la PC pueda funcionar. Por ejemplo, si nuestra PC consume 500 watts, tendremos que comprar una fuente de 550 watts o superior. Por eso existen dos tipos de fuentes de poder. Encontramos aquellas que son genéricas, los cuales son ensambladas por marcas desconocidas. Estas mismas no llevan esta certificación 80 Plus y además carecen de protecciones, por lo que se hace dudosa la calidad, aunque no confundamos que el 80 Plus y las protecciones fueran lo mismo. Las fuentes de poder certificadas, como dicen su nombre, son aquellas que contienen esa certificación 80 Plus, pero no hace que la fuente sea segura. Podemos encontrar fuentes de poder 80 Plus que tienen mala calidad. La certificación 80 Plus es un programa de certificación voluntaria que prueba la eficiencia de la fuente de alimentación para una computadora, con la intención de promover el respeto al medio ambiente y la eficiencia energética. Pero esto no quiere decir que nos garantice que nuestra fuente sea buena. Una fuente de poder durante la transformación de la corriente alterna en continua gasta su cantidad de voltaje en forma de calor. Lo que nos asegura el 80 Plus es lo único que no desperdicie el 20% de su potencia. Por esto existen diferentes tipos de certificaciones, aunque si querés saber más sobre esto puedes ver mi guía de fuentes de poder. Pero bueno, lo que expliqué anteriormente es lo que hace el 80 Plus. Entonces, para que una fuente sea segura tiene que poseer protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra baja tensión, protección contra sobrecarga, protección contra temperaturas elevadas y protección contra cortocircuito. En conclusión, el 80 Plus lo único que asegura es que haya eficiencia y que no se desperdicie la potencia. Segundo mito, las placas de video más potentes siempre tienen más memoria VRAM. Esta afirmación es totalmente falsa. Y voy a ponerte un ejemplo de por qué. Imagínate que tenés dos placas de video. Sí, una es una GTX 1050 Ti de 4 GB VRAM y la otra es una 1060 de 3 GB VRAM. Si aplicamos esta afirmación en este ejemplo, vamos a pensar entonces que una GTX 1050 Ti de 4 GB VRAM es mejor, pero esto no es así. Si vemos en pruebas de rendimiento de ambas placas de video, vamos a ver que la 1060 de 3 GB es superior a una 1050 de 4 GB, aunque no malinterpretemos las cosas, ya que dentro de todo la memoria VRAM puede ofrecer un mayor rendimiento que otras con menos memoria, pero esto dependerá de otras cosas, como por ejemplo el núcleo gráfico y su arquitectura. En conclusión, más memoria VRAM no siempre implica que haya un mayor rendimiento. Hay cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir una placa de video. Además, existen diferentes tipos de memorias VRAM y su rendimiento puede variar en función a su frecuencia de trabajo y del bus de memoria que la acompañe. Tercer mito, barato es lo mismo que calidad-precio. A ver, esta afirmación es totalmente falsa. Ambos conceptos sabemos que son aplicados en componentes, ya sean procesadores, placas de video, memorias RAM, entre otros. En los periféricos también son aplicados como teclados y mouse, aunque estos dos últimos son donde más se les atribuye este término de barato y calidad-precio. Barato y calidad-precio no es lo mismo. Esto se debe a que cuando denominamos barato a algún producto lo denominamos como algo que, como dice su nombre, es barato. Por ejemplo, en los periféricos lo denominamos como algo que cuesta entre los 10, 20 y 30 dólares. Los productos baratos nos ofrecen una calidad que es baja y por eso se venden a un precio bajo. A ver, la calidad puede ser pésima a veces.
pero por lo menos es decente para lo que buscamos, si es que lo buscamos a precios muy pero muy bajos. Los productos de calidad-precio ahí sí son los que nos ofrecen una buena calidad a por un precio alto, pero que aún así son buenos. Esto incluso se lo denomina a productos que están más de los $300. Cuarto mito: Nvidia e Intel siempre son mejores que AMD. Es cierto que hace muchos años atrás Nvidia e Intel fueron los reyes en el hardware, pero eso actualmente cambió. En el caso de Intel, AMD lo superó desde que se lanzó en 2016 los primeros Ryzen. Pensar que armar una PC gamer que tenga una placa de video Nvidia y un procesador Intel porque AMD no está a esta altura, pues bueno, no tiene lógica. Si vamos a armar una PC, debemos valorar lo que nos ofrecen estas tres empresas, AMD, Nvidia e Intel, en cada momento y elegir en consecuencia. Por ejemplo, si queremos armar una PC con gráficos integrados, entonces vamos a optar por una APU Ryzen, ya que los gráficos integrados de estos mismos son superiores que los de Intel. La elección de qué GPU y CPU querés va a depender del uso que le quieras dar. Con esto no quiero decir que siempre compres procesadores AMD, ya que esto sonaría como una afirmación tóxica, ya que existen procesadores Intel que incluso superan a los de AMD. Quinto mito: es fundamental una placa de video gama alta para jugar bien. Para jugar en condiciones necesitas una gráfica que sea la resolución que vayas a utilizar, pero lo cierto es que hoy en día tenemos muchos en donde elegir. Incluso las gráficas de gama baja media rinden bastante bien. Por ejemplo, para jugar en 1080p en condiciones aceptables, bastaría como mínimo con una GTX 1050 o una RX 560, aunque es cierto que el nivel óptimo empezaría desde la RX 570 o la GTX 1060 de 3 GB de RAM. En cualquier caso, esas gráficas son de gama media, y la RX 580 y la 1060 de 6 GB de RAM podríamos jugar sin problemas en resoluciones casi 2K. Solo es verdaderamente imprescindible una gráfica gama alta si vamos a armar un PC gamer para jugar en resoluciones muy altas como lo son 2K. Sexto mito: una configuración más cara siempre rendirá mejor. En realidad ocurre todo lo contrario. Llega un punto en el que el valor, precio o rendimiento de los componentes se va reduciendo de forma considerable dentro de la gama alta, y la diferencia entre armar una PC gamer común y otra mucho más cara puede ser, en muchos casos, muy pequeña en bajos escenarios. Por ejemplo, hay gente que cree que es necesario acompañar un Ryzen 7 5800X con 4 módulos de RAM DDR4 a 4000 MHz. Y también hay personas que piensan que está justificada la diferencia de precio que existe entre la RTX 3080 y 3090, o entre la RX 6800 y 6900, nada más lejos de la realidad. En todos esos ejemplos estaremos pagando mucho más dinero por una mejora de rendimiento mínima. Comprar una RTX 3090 o una RX 6900 XT solo tiene sentido si vamos a jugar juegos en resoluciones 4K, ya que en resoluciones inferiores sufren un cuello de botella enorme debido al bajo aprovechamiento del procesador y de la baja carga gráfica que tiene que asumir. Séptimo mito: un PC gamer de escritorio siempre es mejor que una laptop gamer. Esta afirmación es totalmente falsa. Primero, si las PC gamer de escritorio son mejores, entonces ¿para qué se crearon las laptops? Es obvio la respuesta que muchos darán. Ninguna de estas opciones son mejores que otra. Si hablamos en cuanto a rendimiento, actualización de componentes, es obvio que una PC gamer de escritorio es mejor. Pero si hablamos en cuanto a la portabilidad, entonces las laptops gamer son lo más conveniente. Si sos alguien que viaja mucho y sos creador de contenido, que también le gusta jugar, entonces te conviene mucho que optes comprar una laptop gamer. En conclusión, ninguno es mejor que el otro, todo depende de qué escenarios te encontres. Octavo mito: más núcleos equivalen a un rendimiento superior. Es uno de los mitos más populares. Al haber computadoras de 8 núcleos en el mercado e incluso 16 con procesadores de última tecnología, es preferible la que tenga más núcleos. En realidad no es así. A ver, ya que se deben considerar datos adicionales. Primero que todo, la frecuencia con la que trabaja tu procesador. Un procesador de 6 núcleos de 3.0 GHz puede que ofrezca un rendimiento inferior a uno de 4 núcleos que vaya a una frecuencia de 4.5 GHz. También depende de cómo está optimizada la aplicación, ya que no todas se adaptan a múltiples núcleos, y en esos casos una CPU con alta frecuencia puede resultar mejor. Hay más mitos, aunque creo que no son muy importantes de poner. Los 8 mitos que nombré anteriormente son de los más que me llamó la atención, y me pareció perfecto dedicarles un video. Espero que te haya gustado. Si el video te gustó, te invito a darle like y comentar qué te pareció. Pido disculpas si estuve inactivo durante 2 meses. Todo esto fue porque estuve con muchas tareas, pero ahora que estamos en diciembre tengo vacaciones, por lo que subiré videos como antes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Chao.